Yo empezaría con una sentencia un poco polémica para polemizar con mis compañeros, precisamente en el sentido de que creo que no podemos ya luchar contra el neoliberalismo. El neoliberalismo no es sino la expresión demente del capitalismo, demencial del capitalismo, y ahora mismo el capitalismo no se deja reformar. Es decir, ya no podemos soñar con que vamos a limar las caras más atroces del capitalismo para volver a un capitalismo amable, regulado, social, como fue, entre comillas, el capitalismo keynesiano. No podemos volver a eso. Entonces, ahora mismo luchar contra el neoliberalismo es tener muy claro que estamos luchando contra el monstruo. El liberalismo no es sino una expresión, la expresión más brutal del monstruo, o por lo menos una de las más brutales que conocemos hasta ahora, ¿no? Todavía puede ser peor, quizá, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto y por qué el capital, cuando tenía el pacto de clase keynesiano, cuando tenía a la población totalmente sumida en el consumo y tenía una maquinaria prácticamente inagotable de producción, consumo, producción, consumo, producción, consumo, en el que las masas estaban totalmente más o menos integradas y como mucho se reivindicaba un poquito más de salario, mejores condiciones de empleo, etcétera, etcétera? ¿Por qué de repente empieza a destrozar todas las reglas del juego y empieza a hacer un ataque brutal de clase contra la población en general y contra la población trabajadora en particular? Claro. Bueno, pues a nuestro modo de entender, lo digo como un observatorio de la crisis en el que participo, y venimos estudiando la crisis desde 2005, antes de que estallara, pero ya se preveía, porque probablemente los gurús del sistema, todos esos grandes economistas y sesudos politólogos y científicos sociales que hablan en la televisión, nunca saben explicar por qué pasan las crisis de capital, ni nadie, ninguno de ellos previó que iba a pasar, porque no tienen las claves que los científicos sociales que trabajamos desde el materialismo dialéctico y desde las claves marxistas podemos proporcionar. Y para nosotros, lo veníamos diciendo bastante antes de que la crisis, esta última manifestación de la crisis, en realidad la crisis de 2007-2008 no es el último pinchazo de la crisis que arrastramos desde los años 70 del siglo XX. Desde entonces el capital no ha intentado más que huir, escapar hacia adelante de esa gran crisis suya. Y claro, no lo ha hecho a costa de agravarla cada vez más, cada explosión será más grave, porque lo que está haciendo es huir hacia adelante, lógicamente. Y ahora intento explicar por qué. La crisis fundamental del capital es una crisis de sobreacumulación. Una crisis de sobreacumulación significa que por cada unidad de producción hay cada vez más unidad técnica implicada en la producción a costa del trabajo humano. Aquí pasan varias cosas, que primera y principal, sobre todo para el capital, es que la plusvalía solo se puede extraer de los seres humanos. La plusvalía es el leitmotiv, el sine qua non de la inversión capitalista. Si no hay plusvalía, el capital no invierte. Entonces, al principio parece todo muy bonito porque el capital sustituye seres humanos por máquinas y dice, uy, la de salarios que me ahorro, qué bien. Pero resulta que esas máquinas no generan valor nuevo. El valor es el tiempo socialmente necesario para producir cualquier mercancía. El tiempo socialmente necesario no es un tiempo físico, es un tiempo abstracto que lo da el promedio del desarrollo tecnológico que en cada momento una sociedad tenga. En función de cómo avanza la tecnología, el tiempo se reduce más. No sé, por ejemplo, fijaos que ese sombrero, hacer antes un sombrero a principios del siglo XX podía costar bien, según la calidad, claro, pero podía costar un mes, varias semanas, además, ¿no? Con el tiempo la tecnología te permite fabricar sombreros en menos de una semana. Por supuesto, a partir de la entrada en la cuarta revolución industrial en la que estamos ahora, que combina microelectrónica, informática, biogenética, inteligencia artificial y robótica, todas
todas esas revoluciones tecnológicas, todas esas combinaciones tecnológicas al mismo tiempo generan tal capacidad productiva del sistema y tal innecesidad de seres humanos en esa producción, es que no les hacemos falta para nada, para producir en estos momentos. Si todavía siguen contratando seres humanos en la producción en gran parte de los sectores, es porque saben que la plusvalía de alguna manera viene de ahí. Pero no porque en sí sea necesario en cada vez más cadenas del valor a nivel mundial, ¿no? Pues hoy en la cuarta revolución industrial te puedes hacer un sombrero en menos de un minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo socialmente necesario de producción se ha reducido pues casi a cero. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de las cosas es mucho menor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor achicarse al mínimo, el plusvalor queda también achicado al mínimo, porque por mucho que explotes a las personas no generan más valor. El valor está ahí. La maquinaria te impide generar más valor porque lo hace a un tiempo cada vez más rápido. ¿Cómo ha compensado el capital hasta ahora eso? Desde cuando entra en esta fase en los años 70, por ahí, a costa de decir, bueno, vale, esto que sale con una décima parte, una centésima o una millonésima parte del valor que tenía antes, ¿y qué más me da? Ahora hago 1000 sombreros más por minuto, ahora hago 100.000, ahora hago 1.000.000 más, ¿y qué? Y los vendo. Y si antes tenía un valor 100 y ahora tiene un valor 1, me da igual, porque vendo 100 y entonces compenso una cosa por otra, ¿verdad? Hasta ahora se había bandeado así más o menos el problema. Lo que pasa es que eso implica una productividad constante, para que si una productividad aumenta de 1 a 5 o de 1 a 10, necesitamos, para compensar la pérdida del valor, que cada vez aumente más, para que fabricar más productos, más mercancías de los mismos, sean sombreros, sean ordenadores, sea lo que sea, para poder compensar la productividad que ya estaba. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que se llama la paradoja de la productividad. Más aumenta la productividad, más tiene que aumentar para no perder el valor de la producción. Y eso al mismo tiempo implica que más aumenta la productividad, tiene que aumentar al mismo tiempo la producción para que no se pierdan empleos. Porque claro, si aumentamos 100 veces la productividad con un solo trabajador que haga 100 sombreros, no necesitamos ya los otros 10 que había. Es la única posibilidad de mantener a los otros 10 es que aumente por 100 la acumulación total y la venta total de productos. Claro, hasta ahora eso parecía posible porque el capital había roto las barreras del Estado-Nación y se había hecho global. La fase de globalización había permitido incrementar el mercado a nivel planetario y por lo tanto decir, venga, hacemos cosas, pum, 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 ¿qué más da que salgan sin valor? Las podemos multiplicar. Y además baratas, por eso precisamente, porque salen con cada vez menos valor. Y entonces las grandes masas pueden consumir, y si las masas pueden consumir empiezan a sentirse integradas en el orden del capital y además empiezan a sentirse clase media. La ideología universal de la clase media empieza a extenderse rapidísimamente. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando empieza la biogenética, la inteligencia artificial y la robótica a unirse a la microelectrónica y la informática que estaban antes, ahí ya no hay mercado capaz de absorber la velocidad a la que se pierde el valor. Tendríamos que expandir el mercado hacia infinito para poder compensar el achique del valor a cero. Y no hay planeta para eso. Ni hay mercados para eso, ni hay capacidad de consumo en el mundo para eso. No solo en las periferias del sistema capitalista, sino en los propios centros. Ahora mismo la gran mayoría de la población que consume en nuestras sociedades lo hace a crédito, porque nos tienen que dar dinero para que les compremos las cosas que hacen. Porque la población, si no, está arruinada. Cualquier cosa que intentemos comprar que sea básico para la vida, necesitamos pedirle a los bancos que nos los den para podernos comprar cualquier cosa de la vida que sea útil, más allá de las tonterías que nos dejan tener, móviles y estas cosas ahí para entretenernos todo el día. Entonces, ante esas circunstancias, el capital se topa con, como le gusta a mi amigo José Manuel, de verdad, se compra como si esto fuera un globo desde el capital mercantil,
ya por los siglos XVI, XVII, hasta que ha llegado a esta fase de globalización, es como si tú fueras hinchando el globo hasta que, si esto es el planeta, ha chocado ya. El globo ha inflado todas las paredes, está inflado en todas las paredes, no puede expandirse más. Ya no hay más posibilidad de expansión geográfica ni de mercado real, físico, y sobre todo para la dimensión de la revolución industrial en la que estamos en estos momentos. Entonces, ¿qué intentó el capital? Huir por el espacio virtual, creando todo tipo de economía virtual, que no solo es a través de lo que hay en Internet, sino a través de toda la dimensión de capital ficticio que generó. Eso se manifiesta fundamentalmente en la forma parasitaria y ficticia de huir de la crisis, a través de la sobredimensión del sector financiero. Un sector financiero que se desvinculará progresiva pero drásticamente de la economía que se llama real, la economía productiva. ¿Por qué? Porque, por lo que he dicho antes, pues si tú no sacas rentabilidad en la producción, ¿a qué se dedica el capital ocioso, excedente? A intentar sacar beneficios pues, de lo que le pueda sacar a otros. Es como los jugadores que se sientan a jugar a una mesa al póker o a cualquier otro juego de dinero. Unos a otros se quitan el dinero, unos salen ganando y otros salen sin dinero, con más o menos, pero ahí no se genera riqueza nueva. Ahí no hay nada que sea generar valor nuevo. Eso es solo un proceso de esquimación de unos a otros. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Dice, muy bien, dice, pues que ellos se despellejen y que se saquen las pastas como puedan, ¿no? Unos a otros. No. El problema es que nos hacen jugar a todos, sin saberlo. Cuando nosotros depositamos nuestro dinero en el banco, ese dinero no queda en el banco. Ese dinero es una operación electrónica que hace clic, clic, y ese dinero hace ¡puf! Y se va a jugar rápidamente a cualquier sitio del planeta. Armas, alimentos, lo que sea, da igual. Claro, a la gente no le preocupa mucho decir, bueno, yo voy al banco, le dejo 100 euros y, oye, vengo al mes que viene y me dan 102, uy, qué bien, fue una rentabilidad. Y dice, ¿dónde han salido esos 2 euros? ¿Qué pasa, que el dinero se riega, le echas agua y sale solo? A la gente no se pregunta de dónde han salido esos euros mientras le den más de lo que ha dejado. El problema viene cuando van al banco y les dicen, verá, es que sus 100 euros no los tenemos. Solo les podemos devolver 70, 60, 45. ¿Y dónde están mis euros? ¿Dónde está lo que yo les dejé? No, mire, es que no lo hemos jugado. Bueno, te pueden decir un montón de cosas, ¿no? Teníamos esto y lo hemos perdido, o ha habido una mala operación, cualquier cosa. Claro, ese dinero se volatilizó. Y claro, entonces cuando el ciudadano común se comienza a preocuparse de qué es lo que está pasando con el dinero, efectivamente, que dejan los bancos. Bueno, todo ese dinero se genera una masa de capital ficticio. Claro, el capital ficticio es un paso más del capital ilusorio. El capital ilusorio es pensar que si tú dejas 100 euros y te dan 110, esos 10 euros salen de algún sitio real. Eso es ilusorio. El problema no es ese. El problema para el sistema en estos momentos es que lo que se genera de capital ficticio es que, perdón, lo que tiene el dinero que dejas se multiplica en forma de titulación en la bolsa. Se titulizan deudas. Vamos a ver si lo explico muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Si tú tienes una deuda de 1.000 euros con el banco hace una anotación de activo. Es decir, el banco anota que tiene 1.000 euros porque tú se los debes. Entonces hay otra familia, otra persona que debe otros 1.000, el otro 10.000, el otro 100.000, el otro, y el banco va haciendo activos. Todo esto tengo, en total suma todo el paquete de deudas que tiene y dice, tengo 1 millón, 2 millones, 50 millones de activos. Entonces él baraja esos activos, los empaqueta en diversos paquetes, valga la redundancia, y los coloca en la bolsa. La bolsa es como el póker, el juego, el casino universal en el que ellos juegan, para quitarse el dinero unos a otros y entre todos quitárnoslo a nosotros. Y entonces ahí se empaqueta todo y va colocando unas y otras deudas a empresas, a otros bancos, a instituciones,
a gobiernos autonómicos, regionales, da igual. Entonces todo eso lo tituliza, saca y dice, los activos del banco, este banco tiene mucha reputación, este banco tiene respaldo, sus activos valen mucho. Entonces coloca, viene otro y le compra esos activos, uno de esos paquetes. Lo coloca en bolsa y suma los que tiene él, suma los dos y coloca otros paquetes aquí. Viene otro más grande, o da igual, que quiera participar en eso, compra estos, suma sus activos y los coloca en otro lado y los va vendiendo. Al final de una deuda de 1.000 euros, los bancos, sumando activos que se venden unos a otros, pueden sumar millones de euros circulando por el mundo que no tienen ningún respaldo, porque todo ese dinero solo es deuda. En el momento en que tú no le pagues esos 1.000 euros, todos esos activos que tú habías hecho, que ellos habían hecho clic, 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 y los otros que habían sumado clac, 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 y los otros que habían sumado, hacen buf. ¿Qué es lo que pasó en la última crisis, en la última manifestación de esta crisis, cuando cae Lehman Brothers, y además en 2007, que luego se agrava en 2008? ¿Qué cantidad de familias en Estados Unidos no pudieron pagar? Y todos esos que habían especulado con la deuda para hacer como si fuera dinero de verdad, empezó a caer. El problema es que ellos no empaquetan la deuda de la misma manera. Según la fiabilidad que tiene esa deuda, la empaquetan en un tipo de paquetes que se llaman A, B, C, pero ahora no entraremos en eso. Y ellos se lo han vendido a todo el mundo, empresas, gobiernos, ahora mismo ha llegado a tal nivel la metástasis en el sistema que ellos mismos no saben dónde pueden cortar esa deuda. Y todo eso se ha generado una masa de capital ficticio que ahora supera con muchísimo el PIB real del planeta. Fijaos, el PIB ahora mismo puede estar en 80 y tantos billones, con B, de dólares, según si lo dice el Fondo Monetario Internacional o si da los datos el Banco Mundial, pero bueno, entre 80 y pocos, 87, por ahí. Bueno, el capital ficticio, según el Banco de Basilea, que es el banco de los bancos, si alguien quiere saber cómo están las cosas de los ricos, hay que acudir a los datos del Banco de Basilea, a los suizos, que esos son los que saben, ¿no? No es diferente. Si uno quiere saber sobre pobreza, normalmente acude a Cáritas, a ONGs, a las concejalías de asuntos sociales, estas cosas, ¿no? Pero si quiere saber sobre los ricos, tiene que acudir a quien maneja las cosas de los ricos, ¿no? Bueno, pues ellos dicen que ahora mismo pueden haber de capital ficticio en el mundo circulando más de 500 billones de dólares. Sin embargo, algunas estimaciones que hacen desde la propia Casa Blanca, ¿no? Sabéis que los norteamericanos, por ejemplo, hace ya bastante tiempo que no dan cifras del oro que tienen acumulado y de todo el dinero que han ido generando de la nada. Desde 2008 Estados Unidos se está inventando 80.000 millones de dólares al mes, de la nada, así, para que parezca que esto sigue funcionando, para que parezca que no ha quebrado. Estamos en un sistema quebrado, que ya no admite reformas del neoliberalismo. Y desde 2014 lo ha bajado a 50.000 millones. La Unión Europea, el Banco Central de la Unión Europea, que es una de las cosas por las que ya tampoco tenemos soberanía monetaria, porque eso se dice en Europa, que obviamente lo maneja la clase capitalista alemana, se lleva sacando de la manga, de la chistera, 60.000 millones de dólares cada mes, 60.000 millones, para parecer que esto sigue funcionando. Claro, a nosotros nos pagan con capital ficticio, que no vale nada, pero mientras tú vayas a la panadería y te den pan por eso, o a la cervecería y te den cerveza por eso, pues dices, pues bueno, pero eso no puede durar. Eso es dinero de Monopoly. Es como si te enseñan a jugar, te están pagando con Monopoly y para lo único que solo puede servir mientras todos los actores admitan que puede servir. Pero aquí pasan cosas muy graves, porque claro, Estados Unidos y parte de la Unión Europea están comprando los recursos y la energía del resto del planeta con dinero de papel, que no vale. Tú fíjate qué va a decir el gran aliado de Occidente, como es Arabia Saudí, cuando
tenga los bancos llenos de papeles de Monopoly y casi no le queden ya reservas de petróleo en el suelo. Digan, yo he vendido la única riqueza que tengo, toda la riqueza que tenía por papeles de Monopoly. Eso no puede durar, obviamente. Claro, cuando el primer actor se levantó de la mesa y dijo, yo no quiero seguir jugando al Monopoly, cuando el primer actor se levantó, que se llamaba Saddam Hussein, y dijo, yo ya no voy a vender más mi petróleo en dólares. Bum, 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 bum. Saddam Hussein es un ser terrible, el peor de los dictadores, hay que acabar con él. Luego se le ocurrió a otro que se llamaba Muammar el Gaddafi, que era un gran amigo de los presidentes, algún expresidente de España, y se regalaba caballos y otras cosas con Berlusconi y otros presidentes y demás. Pues de repente se convirtió también en el malvado de la película y se destrozó el país. Por cierto, hemos dejado un no país en manos de sucursales del fascismo transnacional, que hoy son las sucursales estas de Al-Qaeda, el ISIS y todas estas fuerzas paramilitares creadas por Occidente para destruir países, ¿no? Luego, si hay tiempo, explicaré por qué les interesa a ellos destruir países en estos momentos, hacer agujeros negros en el planeta, de barbarie y destrucción. Hoy ya ni siquiera están interesados en invadir para acaparar el poder y quedarse ahí o sustituir un títere por otro. No, hoy están más interesados en el caos y la destrucción brutal, ¿no? Y luego, claro, a partir Libia era el país que nos permitía, que estabilizaba todo el norte de África y que estaba creando una Unión Africana monetaria y que tenía el mayor desarrollo en indicadores de derechos humanos de toda África, comparable con algunos países como Portugal o Irlanda, reconocido por la ONU, con unos procesos de alfabetización, etcétera. Bueno, no vamos a hablar de eso. Era el contenedor de todo, el estabilizador de todo el norte de África, y a partir de ahí viene toda la marea de migración y demás que supone todo eso. Pero esa guerra no se hace tampoco gratuitamente, ¿no? Estas son claves. Mira, a ver si os puedo poner un mínimo, que a veces con las imágenes se ven las cosas mucho mejor. Esto... Picamos aquí, o debería picarse aquí, ¿verdad? ¿Hay algún técnico en la sala? ¿Una técnica en la sala? Porque esto debería agrandarse aquí, ¿no? Se trata de... Vamos a cerrar esto. Gracias. A ver si ahora se ve. Bueno, ahora se supone que tengo que dar aquí. A ver. Bueno, disculpad que son... Bueno, si no, pues lo vemos así, si podéis. Porque... ¿Dónde está la ampliación de diapositiva? Abajo, que no la veo. A ver si la puedes ver. A ver si la puedes ver. Me interesan estos datos, ¿no? Sí. No, pero para hacer la pantalla completa. Sí, ¿Dónde está la pantalla ahí, completa? Ahí, Bueno. ¿Cuál es tanta completa? Se perdió la pantalla completa. Bueno, no, os iba a intentar dar algunos datos del proceso de financiarización. La siguiente. A ver. Arrancar desde el primero. Me puse a un ordenador con claves cambiadas. No se puede. Debe ser aquí en pantalla completa. Bueno, entonces no hay pantalla completa. No pasa nada. Claro, lo vemos así. Si no se puede, no se puede. ¿Se puede ver más o menos? Bueno, ahí está el crecimiento. Bueno, no, pero esto no era. Madre mía. Estamos... No, ahora ya no se ve, ahora ya sí que está bloqueado, porque ahora se ve nada más que pedacitos por ahí. Sí. Si no, no pasa nada. No, porque decía que a veces se ve un poquito. No, pero salió descolocado todo, se descolocó también. No. Sí, no te preocupes. Vamos a ver.
Vamos a ver si aquí podemos poner algo. Bueno, es que se montó todo mal. Bueno, ahí es la única que me parece que no se ha desmontado del todo. No sé qué pasó, pero ha habido como una especie de... Ah, no te preocupes. A ver. Sí, pero no es esa. Pero es que no es esa la que me interesaba ver. Es el gráfico. El gráfico, por favor. Sí. Ostras, nunca había algo tan difícil para poner un PowerPoint, ¿eh? Parece como... Ahí. ¿Toma aquí? Sí, gracias. Ahora ya puedo pasar, supongo. No, bueno, fijaos aquí esta es la evolución de la economía real, la economía productiva, con la ganancia y las tasas de beneficio productivas, de los años 60 hasta la actualidad, con la severa caída que hubo después de 2008. Y esto es como empieza a arrancar los productos financieros y derivados y demás, ¿no? Se puede ver clarísimamente de qué estamos viviendo hoy, de productos ficticios, de dinero que no tiene ninguna conexión con el valor, con la realidad productiva. Entonces el capital ha iniciado esa huida, ese escape. Fijaos cómo la economía norteamericana lo muestra clarísimamente. Este es el PIB de Estados Unidos, este es el PIB en azul de Estados Unidos y este es el gasto de energía de Estados Unidos. El PIB y el gasto de energía van de la mano del ciclo histórico, de cualquier ciclo histórico desde el siglo XVIII hasta aquí. El PIB de Estados Unidos sigue creciendo a partir de 2007-2008 y la energía, el gasto de energía cae. ¿Eso qué quiere decir? Que en Estados Unidos no se está produciendo riqueza ya, que hace tiempo que no funciona la economía, que lo único que se está viviendo es de capital ficticio, de lo que se están inventando, de la maquinita de hacer churros, de hacer papeles de Monopoly. Pero el serio problema es que algunos se creían que China iba a salvar la cuestión, porque China ha llegado a su fase de sobreacumulación también. Ahora mismo la introducción de procesos tecnológicos en la economía china ha hecho que el proceso de sobreacumulación llegue allí también, lógicamente, a través de la inversión tecnológica. Y a partir de 2010-2011 la energía se estabiliza, mientras que el PIB chino sigue creciendo, también a costa ya de ese capital ficticio. Esta es la tasa de beneficio que hay en el planeta en estos momentos, y esta es la tasa de acumulación. ¿Ves? La tasa de acumulación, que es ficticia, y porque estos son los beneficios reales, cómo caen los beneficios reales. Entonces, ante eso el capital tiene la huida de las finanzas, del capital ficticio, pero tiene otra huida, que es la que ha hecho también de forma maestra, que es el proceso de desposesión de las poblaciones, el proceso de reproletarización de las poblaciones. Bueno, el proceso de proletarización histórico lo conocéis todos, no es ningún secreto, es simplemente dejar a los seres humanos sin medios de vida para que puedan vivir por sí mismos y por lo tanto que se vean obligados a tener que trabajar para otros para poder subsistir. Y ahí comienzan a convertirse en una mercancía que se llama fuerza de trabajo, que tienen que entrar a un mercado que no es ninguna broma, que se llama mercado laboral, porque se compran y se venden seres humanos, el precio de los cuales no los ponen ellos, sino que los vienen dados por quien controla el mercado. Entonces, esa proletarización, que significa quedarse sin nada, ¿no? Viene de prole, son los que daban su prole para vivir. Esa proletarización fue paliada a través de las luchas históricas, luchas sindicales, fundamentalmente de la población trabajadora organizada, y se consiguieron cierta distribución de la riqueza en forma de servicios sociales o protección contra el desempleo, protección de la salud, protección por cuestión de invalidez, de vejez, etcétera, etcétera, que permitieron a la población una cierta estabilidad, enganche o protección, que permitió unas ciertas posesiones colectivas como sociedad. De ahí viene el concepto de seguridad social. La sociedad podía sentirse segura. Al entrar a saco en lo que antes era riqueza colectiva, bienes comunes, riqueza social, el capital intenta apropiarse de nuevos nichos, nuevos espacios de acumulación fuera de la producción,
para paliar precisamente su tendencia, su caída tendencial, su caída de la tasa de ganancia brutal. Y eso implica en sí un proceso de autofagocitación. El capital se está autofagocitando. Es, como decíamos la otra vez también, es el único bicho, es el único sistema que puede sobrevivir de momento alimentándose de sí mismo. Y es lo que está haciendo. Aparte de generar dinero ficticio, se está alimentando de la riqueza que se había creado en los últimos 2 siglos. La riqueza social, los bienes comunes, todo lo que la gente hacía por la gente, todo lo que la gente hacía para poder protegerse a sí misma, darse un mínimo de estabilidad social, el trabajo de las mujeres para posibilitar que la fuerza de trabajo creciera sana y en condiciones productivas y después pudiese hacer una carrera y llegar lejos y demás. Todo ese trabajo que la sociedad hacía de forma solidaria o común, hoy se intenta apropiar y privatizar y, de una manera o de otra, extraerle beneficio, pero también fuera de la economía productiva. Es decir, todo esto genera beneficios que no tienen nada que ver con la economía real. Y entonces, todo eso se va a una, digamos, pauperización social que impide cada vez más la realización del valor. Ahora, por mucho que produzcas, la gente cada vez te podrá asistir a ese ritmo de producción de menos posibilidades. Pero es que además tú tienes toda la extenuación del trabajo no pago. El capital en estos momentos, como cada vez genera menos valor, pues no tiene capacidad de asalarizar a la población, los procesos de automatización, y cada vez elimina el salario o lo reduce cada vez más. Eso implica que cada vez más parte de la población que no está directamente vinculada al mundo salarial tiene que trabajar para que quienes están vinculados al mundo del trabajo puedan mantenerse. Las familias tienen que multiplicarse para que sus jóvenes, que apenas les pagan una miseria, no podrían vivir por sí mismos, puedan volver a trabajar mañana, dándoles alimentos, dándoles un techo. Las mujeres tienen que duplicar o triplicar su faena entre la economía productiva y la economía reproductiva para que la sociedad pueda seguir funcionando. Todo lo que antes hacía la sociedad de forma colectiva, como bienes comunes, se empiezan a mercantilizar. Antes la gente se iba en autostop y se cogían unos a otros en autostop para ir a cualquier sitio. No, ahora tienes que llamar a BlaBlaCar o a cualquier otro y pagar por eso. Antes la gente podía comunicarse, hoy ya casi nadie se comunica si no es pagando con una de estas cosas. O antes la gente acogía en sus pisos unos a otros, ahora no, ahora tienes que pagar por ir a un piso que va a ser más barato por si vas a estar 2 días en una ciudad. Mercantilizar todo lo que antes la gente hacía por la gente. Eso es un proceso de desposesión que implica un proceso de reproletarización que nos dejan otra vez sin nada, sin cobertura social, sin redes sociales de apoyo, sin posibilidades de sobrevivir colectivamente. Pero eso es un proceso que, claro, uno termina, cualquier organismo, sea físico o social, que no para de devorarse a sí mismo, al final se aniquila. Y en este proceso de locura, de sobredimensión del capital ficticio y de sobredimensión del proceso de desposesión, es en el que estamos precisamente como fase final o transitoria entre el colapso de este modo de producción y algo nuevo que se están inventando ya las élites del mundo. Algo nuevo que se están inventando las élites del mundo en el que determinadas islas de producción ya no puedan funcionar sin seres humanos. Hay una cuestión que no sé si os puedo poner aquí. No, teníamos por aquí. Que no, vamos a ver, no, en la última de aquí. Bueno, o si no, déjalo. Dime, ¿cuál es? No, es aquí. Ya te... No te preocupes. Eso es en otro archivo, pero no te preocupes, porque si no, no nos queda tiempo. Es lo que tiene, es mejor con la tecnología no fiarse mucho, porque al final es de ellos siempre. Entonces, hay una cuestión también muy importante, que es en esos procesos de desposesión, es como Estados Unidos
se construyó el capitalismo global, a través de todos los procesos de desposesión de sociedades enteras, a través de los tratados bilaterales, los tratados de libre comercio y demás, que no son sino una prolongación de las leyes de Estados Unidos, una prolongación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos para adaptarse a las condiciones de explotación de Estados Unidos, para adaptar a todo el planeta a las condiciones de explotación de Estados Unidos, muy por encima de cualquier otra condición y de cualquier otra consideración. Bueno, eso nuestros compañeros aquí lo han trabajado bastante bien y ellos además no se someten a ningún arbitrio internacional que vaya contra sus leyes, no reconocen a ninguno, ellos hacen a todos reconocer sus principios, pero ellos no reconocen ningún ámbito internacional que les pueda arbitrar en sus polémicas, en su avance desposeedor del resto del planeta. Y para eso necesita crear también en ese capitalismo global estados-región, porque ya el Estado-nación le quedó pequeño para eso, ya que es incapaz, el capital a nivel global es incapaz de crear el Estado global, precisamente porque la propia lucha intercapitalista lo impide. Pero sí Estado-región en donde se destrocen todas las condiciones de conquista que hasta esos momentos las clases trabajadoras, la población en general, habían conseguido dentro de los Estados-nación. Todos los pactos de clase, todas las formas más o menos distributivas del capital que conocimos durante la fase keynesiana son absolutamente destrozadas en el Estado-región, que está hecho precisamente para eliminar esas conquistas y para hacer... Es el retroceso más grande de la soberanía popular que ha habido desde mediados del siglo XIX, es volver otra vez a la democracia censitaria, en donde ellos se votan a sí mismos en instituciones y elementos de decisión, en donde las poblaciones no pueden entrar absolutamente para nada. Y a partir de ahí, esa involución a una especie o incluso precensitaria al absolutismo soberano, pero la soberanía, pero no más que de unos. La soberanía ya sin paliativos solo puede ser contrarrestada desde posiciones de recuperación de soberanía popular. Y eso sí me gustaría si se puede poner aquí, porque bueno, a ver si podemos. No. Ahora. Aquí, por favor, ya con nosotros. Bueno, el Estado-región es el instrumento del capital global, como os había dicho. La UE y la moneda única no suponen el fin del Estado nacional, que incluso refuerza algunas de sus funciones, sino que es acaso solo una forma de modular ese Estado nacional. Pero la crisis lo trastoca todo. Fijaos que ahora mismo el gran problema que tiene el capital es que ya no solo su producción no funciona, sino que toda esa ficción que se había montado a través de las finanzas le está explotando en las manos. Desde 2008 hasta aquí intenta recuperar otra vez el fuelle de la financiarización, pero no puede. Ahora mismo la última ha sido las crisis bursátiles de los valores estrellas de la bolsa. Facebook, Twitter, Netflix, Google, todas esas cosas que ve todo el mundo a todas horas. Instagram, Amazon, Microsoft, todo eso le ha estallado en las manos. Y le ha estallado, entre otras cosas, porque una facción del capital está también empezando a atacar todo ese mundo financiero, que es la facción que representa Trump, por cierto, que es intentar recuperar parte del capital productivo para Estados Unidos. Pero eso sería otra película ahora difícil de contar. Eso entra la decadencia de las esperanzas en un nuevo ciclo tecnológico, se va a unir al fin de las esperanzas en un nuevo ciclo expansivo de la producción, lo cual va a llevar a un recurso a la guerra comercial. Ya lo estamos viendo, estamos empezando. Trump ya lo está manifestando cada día como está entrando en una vorágine de guerra comercial. Y esto va a hacer un reordenamiento de las cadenas del valor transnacionales trazadas por la globalización. Cuando la reestructuración de la cadena del valor chino-estadounidense se dé, para Europa es el principio del fin. Para la Unión Europea no tiene más remedio que decidir con quién está. Si con el eje que todavía produce y tiene un mínimo de economía productiva y que está intentando generar una zona de estabilidad a nivel mundial, que es el eje protagonizado por China a través del proyecto de la Ruta de la Seda, unas redes comerciales y de producción a nivel planetario que llega hasta por vía férrea hasta Londres,
uniendo África, toda Oceanía y luego va hacia América, o sigue con el eje anglosajón unido al capital ficticio especulativo garrapiñero que continúa arruinando poblaciones enteras. Alemania tendrá que cambiar su estrategia, pero por eso precisamente Estados Unidos mete cada vez más misiles y más fuerzas de la OTAN entre Alemania y Rusia. Para Estados Unidos, para el eje anglosajón, la obsesión fundamental a lo largo de la historia fue separar a los germanos de los eslavos. Que la unión germano-soviética en aquel entonces y ahora la germano-rusa no se pueda producir, porque eso es hacer una Eurasia tan potente que el eje anglosajón, como decía el propio Kissinger, nosotros somos unas islitas al lado de la isla del centro del mundo. La isla del centro del mundo donde está la riqueza, la población, donde están todos los recursos, las últimas tierras raras, todo lo que puede proporcionar China en esos momentos. Y eso va a desgarrar a la clase capitalista alemana, de hecho ya la está desgarrando, entre la especulación por un lado y los intereses que tiene otro. Ya sabéis que el propio Schröder, el expresidente alemán, es uno de los directores de Gazprom, ¿no? La principal transnacional rusa del petróleo. Esas cadenas de valor ya no se entregan bajo la construcción del capitalismo global que lideró Estados Unidos, a través de las instituciones que fue rediseñando o creando expresamente para crear ese capitalismo global, sino a través de más conflictos geopolíticos, geoeconómicos y geoecológicos. Para Estados Unidos ahora mismo es vital no apropiarse de países y ya no tanto de sus recursos, sino que China no lo pueda hacer. Por eso lo que está haciendo es, a la autopista de la seda que está construyendo China, Estados Unidos le está haciendo socavones, agujeros negros. Ya que no te puedes enfrentar militarmente ni económicamente contra ella, destruye todo lo que vaya creando. Afganistán, Irak, Siria, son núcleos de destrucción de la autopista. Es como si aquí nosotros quisiéramos hacer una autopista a Bilbao, y el enemigo no tiene poder para enfrentarse físicamente a nosotros, pero dice, pero te la voy a joder todos los días. Bumba, bumba, bumba. Eso es lo que está haciendo, por eso está destruyéndolo, por eso destruye Libia, Somalia. En fin, el repliegue de Estados Unidos va a hacer el socavamiento de sus acuerdos y tratados. Ya ha despreciado olímpicamente a la propia Organización Mundial de Comercio, a la OMC, e incluso se está desenganchando de la OTAN, obviamente, ¿por qué? Porque no quiere pagar. Y porque la OTAN la controla la facción que no está vinculada al capital productivo. Eso va a generar cada vez un mayor proteccionismo que suscitará una ola de proteccionismo mundial, lo cual va a llevar a una notable disminución del comercio internacional, un mayor freno todavía al crecimiento económico global. Mayor freno al crecimiento económico global no se ha podido poner porque no estaban ahí las tablas de la indicación del crecimiento mundial. Así crece el crecimiento mundial en estos momentos, real, el real. Se incrementan enormemente las posibilidades de recesión mundial y con lo cual el colapso bursátil será de dimensiones globales, esta vez ya en todo tipo de burbujas, no en una solo, no en vivienda, no en alimentación, en todo tipo de burbujas al mismo tiempo. Se prepara la madre de todas las crisis bursátiles. Claro, si fijaos que según algunos datos del propio Washington, el capital ficticio puede llegar en estos momentos a 1.400 billones de dólares en el mundo y el capital real son 80 billones, ¿cómo creéis que se puede acompasar el dinero del Monopoly a la vida normal, a la vida real? No hay manera, es que no hay manera. Igual que los estados no pueden pagar su deuda. El Estado español está 4,5 veces endeudado por encima de su riqueza, la riqueza que genera. ¿Cuándo carajo? La deuda solo se utiliza para hacer ajustes sociales, que es la única forma que tienen ellos de abaratar los costos de producción, abaratar su propia fuerza de trabajo y apropiarse de la riqueza que antes era colectiva. Para eso se funcionan con la deuda, no porque la deuda se pueda pagar nunca. Entonces, la implosión de la globalización llevará al desmoronamiento de los bloques regionales, al desmontaje de toda la institucionalidad imperialista que hemos dicho todos, el Banco Mundial, el FMI, todo lo que estaban creados, y habrá mayores posibilidades de que aumenten las luchas por la soberanía nacional en todo el mundo, como repliegue ante eso. Pero atención, porque la soberanía, lo nacional, está hoy íntimamente vinculado a la transnacional.
y el capital transnacional está sin salidas. Entonces lo nacional que se vincule a lo transnacional, que es el juego al que quieren jugar las burguesías europeas. Por eso hay los Le Pen y todos los que salen todos los días diciéndonos que hay que volver a lo nacional, etc. Eso no sirve. La dirección de lo nacional por los distintos grupos de poderes locales no podrá tampoco mejorar las condiciones de vida, porque esa vinculación es inservible para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, solo la recuperación de lo nacional como soberanía popular, solo la recuperación de lo nacional como soberanía popular tendrá posibilidades de hacerlo. La protección de lo propio pasa por alargar la vida útil de los medios de producción y de las mercancías. Es decir, solo puede pasar por poner en entredicho la ley del valor. No podemos luchar contra la ley del valor. No podemos, como fuerza de trabajo, como seres humanos convertidos en mercancías, no podemos luchar contra el valor. Como seres humanos convertidos en mercancía no podemos seguir demandando al capital que nos dé más empleo. Porque no nos lo va a dar. Es que vamos a ver, es que ahora mismo la capacidad de producir es mucho mayor que la que tienen. Si tuvieran, es como 100 veces más. Si tuvieran beneficio, ahora mismo probablemente nadie estaría trabajando, porque las máquinas lo pueden hacer todo. Pero si ahora mismo, mira, tú vas a una consulta, si te ponen un brazalete médico y te conectan a un ordenador y hace vum, 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 vum. Y te pueden decir no lo que tienes ahora mismo, sino qué vas a desarrollar en los próximos 10 años en el cuerpo, en tu organismo, con mucha más eficacia que cualquier equipo de médicos. Ahora mismo máquinas pueden proyectar puentes, hacer carreteras o edificios a mucho menor tiempo y con muchísima mayor eficacia que cualquier equipo de arquitectos o ingenieros. Es que no nos necesitan. Es que no podemos seguir planteándonos la lucha contra el capitalismo como si estuviéramos en el capitalismo del siglo XX, que nos den empleo, que nos den seguridad social, que tengamos vacaciones, que nos den pagas extras para Navidad. No, ya no estamos en esa fase. La lucha, para bien o para mal, se plantea en un todo o nada. O enfrentamos al capital de una forma rupturista, sabiendo que queremos recuperar nuestra soberanía y, por tanto, desproletarizarnos para volver a tener comunes, para volver a tener propiedades colectivas, sociales, o nos van a aniquilar como sociedades, porque ellos están dispuestos a destruir las sociedades, porque ya no les hacen falta. Antes, el capital keynesiano generó sociedad, tejido social, porque le hacía falta la producción, gente que produjera y que al mismo tiempo consumiera. Pero si tú hoy controlas máquinas que hacen todo eso, volvemos a un régimen rentista, a un régimen de tributario. Las máquinas te lo proporcionan todo, ¿yo para qué quiero seres humanos? Ah, sí, puedo querer seres humanos para que me diviertan. ¿Sabéis lo que hacían los bufones en las cortes feudales, no? Para los juegos, para el sexo, cuestiones como esas, dices, sí, bueno, necesito seres humanos para eso, pero para no mucho más, Lo nacional entrañará en ese juego economía productiva y comercial real, mientras que lo global se expresa cada vez más como capital ficticio, improductivo y parasitario. La universalización de lo nacional implica la defensa de la sociedad y la preservación de la naturaleza y su ciclo de reproducción, que es otra cosa que estamos impidiendo, porque si tú tienes que hacer 1 millón de sombreros por semana, tienes que gastar 1 millón de veces más de recursos naturales para hacer eso. Esa dinámica loca productiva de compensar la caída del valor haciendo cada vez más cosas y haciendo que se agoten antes, que funcionen cada vez menos tiempo, implica que cada vez tienes que gastar más recursos de la naturaleza, aparte de los recursos sociales, y más desechos a la naturaleza. No le da tiempo a reproducir su ciclo a la propia naturaleza, como no da tiempo a reproducir su ciclo a la propia fuerza de trabajo, porque nos destrozan el ciclo reproductivo también de la fuerza de trabajo. Entonces, solo la universalización de lo nacional preserva fuera del valor, fuera de la ley del valor. Hay que tener cada vez más clara la ruptura con la ley del valor, porque dentro no somos nadie. Mi último libro, él lo sabe, se titula Las sociedades de las personas sin valor. Las sociedades de las personas sin valor. Ahora intento explicar por qué ya no tenemos valor. Porque somos cada vez más
insignificantes, vulgares, y por qué la gente se desvive todo para ser alguien, para curricularizar su vida, para que todo lo que hace lo traduzca en algo, en algún punto curricular, para decir, no, yo valgo algo, yo tengo algo, yo soy algo, ¿no? Yo soy algo, porque no les valemos. Y ya no digo el trabajador que carga o descarga allí, el profesor universitario, el ingeniero, el otro, no les valemos. Si hoy las clases las pueden dar ordenadores, si ya dentro de poco ya las están dando, pones ahí algo en la pantalla y ya te sacan la clase entera, está reproducida. Lo nacional en lo universal es la vía de posibilidad de lo nacional. Lo nacional en lo universal, potenciando la diversidad de lo nacional y formando grandes bloques nacionales de soberanía y diversidad. Lo que antes se llamaba internacionalismo, no sé, esa palabra que hoy ya casi nadie se acuerda, ese concepto, más que palabra. Camino de lo pluriversal. Solo desde lo nacional insertado en lo universal podemos construir lo pluriversal como pluriverso de naturalezas, porque la naturaleza no es una cosa pasiva que está ahí y nosotros la explotamos o no, o la destrozamos o no. La naturaleza somos nosotros, somos parte de ella, interfiere. Cada forma de producir, cada fase del capitalismo genera una naturaleza abstracta diferente, que tiene más o menos capacidad de regenerarse a sí misma y que por tanto reacciona de una manera o de otra. Hoy la naturaleza está generando fundamentalmente impidiendo el valor, todo un proceso de negavalor a través de plagas que son cada vez más incontrolables, a través del cambio climático, a través de todo un conjunto de reacciones adversas a que nosotros podamos seguir produciendo valor. Y la naturaleza es otro agente en juego que cuenta ahí. Todas las fuerzas extrahumanas que nosotros estamos habituados a no contar con ellas para nada, también están ahí. Y entonces, en ese juego de grandes cadenas, podemos ir camino de lo pluriversal, ¿no?, para desapropiar a los apropiadores, para volver a apropiarnos, para volver a hacerlos comunes, colectivos, universales, ¿no? Y eso empieza porque el trabajo como valor de uso se opone totalmente al trabajo como valor. Tenemos que desmercantilizar, dejar de ser mercancías, fuerza de trabajo, para empezar a construir sociedades fuera de la ley del valor. Es decir, estoy hablando de poscapitalismo, en una palabra. Sé que ese es un objetivo que uno se traza más lejos, pero es que ahora mismo ellos nos lo van a cortar muy rápidamente. Claro, esto no puedes proponerlo así, líderes sindicales, ir y decir, estamos trabajando. Pero por lo menos, las vanguardias sindicales deberían tener eso claro, que el camino que hay ahora por delante es ese. ¿Cómo llegar a él y cómo ir construyéndolo? Si ni siquiera sabemos que tenemos que llegar a él y nos lo marcamos como objetivo, no lo vamos a hacer nunca. Y entonces será el capital el que nos lo marque. Sobráis. Bueno, no he querido ser demasiado pesimista, porque la situación es más jodida todavía. Sí, pero sino decir que en estos momentos el futuro depende más. Mira, en estos momentos las estructuras del capital están absolutamente débiles. Esto, como decía Ho Chi Minh, el tigre es de papel. Cuando nos demos cuenta que el tigre es de papel, porque ellos se están desmoronando, es que se les está cayendo la casa a pedazos. Lo único que han hecho extraordinariamente es eliminar los sujetos antagónicos. Desde los años 70 hasta aquí han extirpado quirúrgicamente los sujetos antagónicos en todo el planeta. Y ellos saben que no tienen sujetos organizados masivos delante y por tanto pueden jugar al ensayo-error y todo el tiempo que quieran hasta que logren sacar su nuevo modo de producción y destruirnos. Pero en la medida en que seamos conscientes mínimamente de eso y podamos articular organizaciones y fuerzas, enfrentar a ese monstruo es cada vez más fácil en ese sentido, porque es de papel. Cuando las estructuras se desmoronan es cuando la agencia humana tiene más posibilidades de éxito. Fijaos, plantearse esto en los años 60, cuando el capital estaba en plena fase de producción-consumo, era absurdo, porque todo el mundo estaba integrado y decía, bueno, ¿para qué vamos a luchar contra esto si esto me da empleo, trabajo, televisión, vacaciones? Pero ahora no. Ahora hay muchas más posibilidades. Bueno, no quiero alargarme más, que ya los compañeros se tienen que ir. Disculpad que me haya extendido un poco. Vale.